Los caminos de mi pueblo. Los caminos de mi pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Caminos de mi Pueblo. Hoy vamos a conocer una historia muy interesante y también muy particular, porque es precisamente de una persona que trabajó mucho tiempo en la vida pública, exactamente en la empresa de servicios públicos, y ha servido al mismo tiempo a la comunidad. Pero antes que nada, quiero comentarle a todos los televidentes que vamos a seguir manejando el distanciamiento social, el uso del tapabocas para medidas de bioseguridad. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo y acompáñenos a conocer este increíble personaje. Yo quisiera como comentarles, entré a trabajar el 13 de mayo de 1969 al municipio, siendo alcalde el señor Samuel Martínez y personero Tulio Alberto Ramírez. Me entré a trabajar como obrero del municipio a sembrar árboles en la parte alta de donde nace el acueducto de la Unión, parte del acueducto de la Unión, que se llama la Lucía, con el señor José Dolores Patiño, creo que sí, de pronto no, sí, Patiño, el papá de Gato Negro, hablamos sinceramente, el papá de Manuel Patiño, Gato Negro, a sembrar árboles con él. Después me trasladaron hacia la zona urbana a trabajar ya como ayudante de fontanería, o sea, como ayudante del señor Alberto Toro. En ese entonces él era el fontanero, llamado Alberto Toro, que era también arreglador de radios. Con él aprendí muchos de mis artes, o mucho de mi arte que hoy tengo, con el señor Alberto, y él era el que me enseñaba, por ejemplo, a trabajar los tubos, a leer los contadores en ese entonces. Bueno, después me entraron a trabajar como guardia de la cárcel de la Unión, siendo alcalde el señor Horacio Granado Sánchez, por el nombre le decíamos el alcalde Cantor. Eso fue en el 71 más o menos. Después ya entré, el señor alcalde de esa época, que era Horacio Granado Sánchez, me puso pues en la guardia, ya me he puesto el empleo de guardián de la cárcel municipal, por cosas del destino. Pues eso ya son, hablemos pues como reservas de los problemas. Entonces tuve un problema con el compañero, yo le dije al compañero, no, tal y tal cosa. El señor alcalde me llamó por la noche y me dijo, ¿qué problemas tiene usted con el compañero? Le dije, bueno, le expliqué,
Y me dijo, no, entonces hagamos una cosa, él va a renunciar por culpa suya, yo renuncio por culpa me dijo así, él va a renunciar por culpa suya, ¿qué fue lo que le pasó? Y le dije, no, don Horacio, tranquilo, si él renuncia por culpa mía, yo renuncio por culpa de él, así es que yo no trabajo un día más con él. En ese entonces me dijo, no, yo le voy a aceptar su renuncia, pero no se me va a ir de la empresa, del municipio. Lo que les contaba a los compañeros en épocas pasadas, por ahí andando. Entonces me dijo con esas palabras, yo lo necesito a usted para que se me ponga a pintar en las escuelas. Pintar una cosa, la otra, y ese no es el trabajo suyo. Así, bueno, ya fui entrando, después me nombraron como jefe auxiliar de servicios públicos. Como jefe auxiliar de servicios públicos. Y así fui pasando toda la historia, después como fontanero, después una cosa, la otra, pero siempre era a trabajar con el municipio, siempre toda la vida, pues casi mi vida laboral fue con el acueducto. Lectura de contadores unas veces, bueno, también en la época del 71 me había tocado también irme para el corregimiento de Mesopotamia, cuando eso fue la electrificación del corregimiento en el 71. Me tocaba irme con Rogelio Osorio y demás compañeros también a tirar toda la línea de aquí hasta allá. Bueno, son historias de que uno en el trabajo tiene que hacerle muchas cosas porque está al mando de una persona, clavar postes o Altamira, llevar todos los días, bueno, alimentación y así sucesivamente. No, pues lo más importante para mí fue haberme aprendido a defender a muchas cosas, a pegar tuberías, porque uno en su trabajo, en sus labores, no puede quedarse estancado como decir, yo no hago sino lo que puedo, lo que soy capaz, lo que en este momento, lo que me pusieron a hacer, no. Yo lo que creo es que uno como empleado, como la persona, si a uno le dicen, ve a ver si es capaz de escribir en máquina, pues creo que uno también se debe de poner a eso. Lo que pasa es que a mí la oportunidad no me dio como para decir, vamos a escribir en máquina, no, o a estudiar más, sino de que las labores siempre son... Mejor dicho, haberme desempeñado como tal, como buen trabajador. Creo que no tuve ninguna sanción en la empresa ni en el municipio, sino haber salido bien salido. Fue mi mayor satisfacción de las cosas, porque es que el problema no es uno trabajar, el problema es defenderse y salir adelante, ser responsable y responder por su trabajo y echar para adelante, tratar de que aprender muchas cosas. Yo pues en mi modo hubiera querido aprender pues más. Yo estudié, que le voy a decir tal vez, por ahí le mostré también a mi compañero una vez calificaciones del colegio. Fueron del 63, de cuarto bachillerato, tercero y cuarto bachillerato. Entonces uno pues, a mí lo que no se me ha olvidado, siempre por lo regular, es la matemática. La matemática no se me ha olvidado. A mí se me ha olvidado muchas cosas, de pronto las palabras en inglés, a uno alguna que otra palabrita de pronto la va conociendo, pero todas las palabras son todo lo que es la geografía universal en ese entonces que estudiamos, historia patria, geometría, esto otro de álgebra también se estudiaba. Por ahí tenía libros, tengo libros todavía, los tienen los nietos y todo, pero realmente sí se estudiaba. La religión faría que en ese momento pues en mi vida antes de entrar a trabajar, en el salario era por día 16 pesos
Inclusive a mí me llamó el señor Samuel Martínez a trabajar. Yo trabajaba con el suegro, que pues con mi esposa, el papá de mi esposa trabajaba con él la agricultura. Yo pues él me anhelaba como otras cosas mejores y me llamaron por medio, iba recomendado por la señora Amparo Villegas de Jaramillo, la señora de don Alfonso Jaramillo. Entonces yo iba recomendado por ella, me llamaron que fuera a La Bomba para entrarme pues como a trabajar. Me dijo el alcalde, por charlarme seguro, pues yo en ese entonces me dijo, el salario es a 14 pesos. Le dije, yo con palabras pues de charla le dije, no, pues para 14 pesos eso me estoy ganando. Que eso fue el 13 de mayo, a entrar al municipio. En ese entonces el jornal estaba a 16 pesos el jornal. Se trabajaron serían 12 y 2, 14 años directamente con la empresa, después de fundada la empresa, porque es que antes no eran como empresa, sino como municipio. Todos los entes laborales o algo así, digamos deportes, siempre era manejados a través del municipio. Y en el 98, que fue cuando se creó la empresa, creo que fue en el 98, sí, debe haber sido en el 98, empezó ya la empresa. Inclusive a mí me pasaron para la empresa, no sé si de pronto en ese folleto que estás leyendo encontrarán la fecha de la empresa, pero yo trabajé en la empresa hasta el 30 de mayo de 2011, 30 de mayo del 2011, entonces serían 11 y 2, 13 años, para corregir la fecha. A ver, pues mi experiencia cuando fui guardián del municipio fue buena, porque uno pues, en esa época yo estaba soltero, no me había casado todavía, yo me casé en el 71, sí, habían bastantes detenidos, yo la iba bien con los detenidos, porque realmente uno con el detenido no debe tirarle pues a como decir, no, es que esto es un plan de castigo, esto es una cosa de, ¿cómo llamamos? De rehacer uno su vida, que por un hecho de que tuvo su problema, no vamos a decir, no, entonces voy allá y allá me van a castigar, no. La persona tiene que rehacer su nombre. Pues como experiencias, sí, porque en ese momento era como experiencias particulares, son anécdotas que uno tiene siempre de todos sus trabajos. Cuando eso te nombraba ahora, de que por eso fue que el señor alcalde Horacio Granado Sánchez, el alcalde que te decía ahora, me sacó de la guardia, por el mismo problema, por el problema que yo había tenido, pues, pero con el compañero de trabajo, más no con los detenidos. Yo no tuve ningún problema con los detenidos, absolutamente con ninguno. Y problema de compañerismo, pues eso usted sabe que siempre, Diana, siempre van a existir. Con muy buen compañero, siempre usted tiene sus discordias, sea con el uno, sea con el otro. Pues la historia de los servicios públicos yo creo que entra de por ahí en el 95, 96, pues creo yo, no sé bien, porque como uno no está muy metido en el ámbito administrativo, entonces uno no está muy metido en ella. Nosotros sabíamos de que iba a cambiar, porque la empresa tenía que, o sea, todo el servicio debe de ¿cómo se llama? De ser totalmente como independiente, autosostenible. Que fue, yo creo, la empresa se fundó en el 98, pero empezaron, creo, con la idea por ahí creo que fue en el 95, Carlos, y usted, Diana, el compañero también, porque en ese entonces empiezan a decir todo ente o toda institución
dependientes del municipio deben de ser autosostenibles, y la única empresa, pues la única que en ese tiempo dio pues como las medidas fue la empresa de servicios públicos, porque hasta ahora, hasta el momento que yo he visto, ninguna es, porque es la empresa, es la que le entra, como decir, la plata. Cuando la empresa se fundó, yo no, me pasaron para la empresa a trabajar directamente del municipio de Ana hacia la empresa. ¿Por qué causa? No, me dijeron, pues yo entré como en calidad de préstamo. No. Entré como en calidad de préstamo hacia la empresa, que me decían que el cual poseía grandes cualidades, grandes hechos, tintico para mí, poseía grandes conocimientos, y que entonces la empresa necesitaba de mi trabajo, y esas eran las cosas. Entonces la empresa en definitiva fue por ahí en el 98, creo yo. Ya entraron, pues cuando esa estaba Carlos Mario Ríos, que fue como el primer gerente, creo que fue. Después pasaron a Orman Gallego, después a Nicolás Álvarez, después de Nicolás estuvo don Raúl, bueno, varios gerentes, pues a ver, como gerentes de la empresa. El último, pues, que hubo antes de esta administración actual, fue el señor Omar Ríos. Antes había estado un señor Yalí, Mario Zorrilla, Raúl Franco, el doctor, o el señor, ¿cómo es que llama el político? Denme una luz, ¿cómo es que llama? El esposo de María Yatobón, A ver, mi experiencia pues fue buena, aunque muy dura, porque en ese tiempo había que luchar mucho con las tuberías con las tuberías de acueducto, porque no había sino pura tubería galvanizada. Muy dura el trabajo. No se trabajaba toda hora a punta de tarraja, era duro porque aquí no había tuberías de PVC, no había ninguna tubería, solamente era pura tubería galvanizada. Era demasiadamente duro porque atarrajar un tubo de uno pues lo más fácil era el de media pulgada, pero era 2, 3/4 pulgada, que cuando eso no existía ni Convivir, ni Progresar, ni Las Vegas, ni tal vez lo que es Rincones del Edén, ni Copedén. La Frontera no existía, porque son barrios de 45 años, 50, ya empezó a venir la PVC, y pues uno pues no, en mi experiencia, en mi vida laboral, era duro trabajar cuando eso, no era duro en cuestión de los patrones, era duro por el trabajo, porque saber uno que era un traguito de agua lo que había aquí en el municipio, porque era que el agua era muy poca, el agua era demasiadamente poca, y toda esa agua bueno, uno llegaba, arreglaba un tubo, y ahí mismo váyase para arriba, para la bocatoma, porque la bocatoma está tapada, que eran unos eléctricos de agua, unas fuentecitas muy pequeñas, llamada La Lucía, llamada El Faro y Santa Cecilia. Eran muy pocas las aguas. Ya empezaron a fundar como el acueducto, empezaron a construir que más agua, empezaron el sistema de bombeo que era de la Espinosa, o sea, llamado el Puente Sin. Para las personas que son del pueblo, pues lo conocemos como Puente Sin, pero geográficamente se llama La Espinosa, Quebrada La Espinosa. Esa agua fue puesta a funcionar en el 75. Entonces, como era un agua se puso supremamente mala,
mala, sí, es demasiadamente mala. Nosotros para allá, para ese lado, pues, no, pues quién iba a cuidar una vereda completa del desarrollo de esa vereda. Nosotros cuidábamos más la parte de Chuscalito, porque era un agua que era demasiadamente buena. Bueno, pues nosotros decimos la tomábamos así porque no había planta de tratamiento. La planta de tratamiento apenas vino a existir del 2003 en adelante. El agua de la Espinosa fue inaugurada en el 75, duró por ahí hasta el 87, 88, tal vez 89. Hasta ahí duró el agua de la Espinosa. Después de ahí empezaron, en ese tiempo, pues como era un agua tan mala, empezaron a construirla de arriba de la madera no, de la palmera, o sea, eso en la palmera llama Quebrada Grande. A mí me tocó ir un día con los ingenieros que estaban, pues ya habían visto las aguas y dijeron: estas aguas de aquí salen al pueblo. Un señor Roberto Mejía, que era el encargado, me llamaron un día: váyase con él. Yo me fui con él a la consecución del agua, y como ellos pues no conocían mucho el agua, o no conocían mucho las veredas, entonces a mí me tocó, y me dijo: Lázaro, venga, es que yo creo que es el agua por aquí. Le dije: pues como yo no la conozco, yo le he sido muy poquito recorrido, pues nosotros hemos andado, pero fuimos a lo que es la vereda La Palmera. Yo le dije: esa agua por aquí no es, es que yo no creo que por aquí haya tan buena agua. Entonces ya nos fuimos, dimos la vuelta otra vez por el lado del colgadero que llaman. Eso debe haber sido por ahí término del 86, cuando empezaron ya en las búsquedas de esa agua, porque no era por falta de agua, sino por falta de agua más apta para el consumo. Entonces ya fuimos allá y sí, ese doctor Roberto Mejía dijo: este es el agua. Y sí, cuando ya la encontramos me dijo: este es el agua. Ya nos subimos a un áltico pues que había. Me dijo: vea, el agua de aquí está por ahí a 50 metros de altura con relación al municipio. Y ya empezaron a construirla, que la placa de inauguración de la construcción fue en el 89. Hasta ahí duró, de ahí para acá es el agua de lo que es la madera, de Quebrada Grande. Otra planta de tratamiento no ha habido sino la que hay en este momento. La única planta de tratamiento de agua potable es la existente. Antes eran aguas así. Por ejemplo, el agua de la Espinosa, debido al mismo problema, por eso tuvieron que buscar otras aguas, porque como no había planta de tratamiento, se bombeaba de la Espinosa al tanque de almacenamiento. Entonces, por eso le digo, Diana, entonces en ese tiempo había esa agua, no era, ¿cómo le digo yo? No era apta de ninguna manera, porque uno, por ejemplo, el pueblo estaba sin agua, y llegaba, por ejemplo, término de las 2 de la tarde aquí en el pueblo, que estaba, pues, el día de hoy está bien, pero en ese tiempo, por ejemplo, habían días más bonitos que el que hay hoy, y sol radiante aquí, y de pronto caía una media lluvinita para la madera, por ejemplo en el 85, la madera, la palmera, por acá para los otros lados, Cebadero, esto otro, sí, todas las veredas de ahí de arriba. Entonces llovía cualquier llovinita y ahí mismo había que parar bombeo, porque el agua dejaba verde, que era como desagües de potreros. Entonces eso, debido a eso fue el agua, y ese fue el problema del agua. Ese más o menos fue en la construcción de ello. La primera planta de tratamiento existente, porque antes no ha habido proyectos, sí, muchos, porque a veces hay muchos proyectos, pero planta de tratamiento no ha habido. El agua si nos volvemos un poco atrás, del agua de la Espinosa se trataba era con cloro gaseoso, que ese era el tratamiento que se le echaba. No había, pues que era como desinfección, no había en ese momento
sedimentación, flocuración o algo así, o filtración también que llamamos en la planta existente. No había de esas cosas, no había sino, no se le echaba sino cloro gaseoso. Inclusive siempre el cloro siempre tenía a veces sus problemas, porque uno allá nos tocó echar una vez de falta de experiencia, también en la misma planta ¿cómo les digo yo? La botella, el botellón de cloro gaseoso, si ustedes tienen la oportunidad de conocerlo, es una botella grande como el gas. Entonces se rompió por la válvula, y nosotros confundidos se la echamos al pozo a la quebrada. Y ya pues avisamos y nos dijeron, no deben de haberla echado allá. Ya verla, pero es que aquí no se presentan como esas capacitaciones. En ese tiempo no se presentaban las capacitaciones. Venga, los preparamos a ustedes para que manejen bien el cloro. Hoy en día hay mucha capacitación, por eso le digo, si hoy en día ya con la PVC no se pasa trabajo, sí, porque para uno construir una red de acueducto, la construye, y de que tenga malicia la va construyendo, pero en ese tiempo que tenía que tener 3 o 4 trabajadores para trabajar un tubo por ahí de 3 o 4 pulgadas era muy duro. A ver, esas aguas es una historia del acueducto, pero de hace cuánto, pues yo le digo que debe haber sido por ahí en el 60. Esas aguas, vea, por ejemplo, la primera agua que tuvo el municipio, dicen pues historiadores. Vestigios sí encontramos nosotros cuando a mí me tocó trabajar por la parte del señor José García, o sea, del Liceo Pío XI para arriba, cuando esas eran 4 casas aquí o 5, dicen que habían unos tanques ahí. Nosotros sí encontramos tanques por ahí, tanques hechos en adobe. Pero era un agua que dicen que venía de la María. Yo a mí, pues como le digo, no me tocó conocerla. Son historias y son cosas que dicen, pues decían los antiguos. Ya si usted se va a conseguir una persona de esas, no la encuentra. Después de eso, antes de eso también había el agua de la quebrada del Presidio. El agua de la quebrada del Presidio no, se bombeaba con el agua del Presidio, pero era acá del tanque de una caseta que hay acá al borde de la Jacobina. Todavía tiene el nombre de acueducto municipal. De ahí se bombeaba hacia el tanque de almacenamiento. En el tanque de almacenamiento eran 150 metros de agua. Pero seguramente que habría muy buena agua. Después esa agua, como unas veces no había energía, ya optaron por traer el agua por gravedad de Santa Teresa, que esa agua le tocó echarla al señor don Lázaro Ramírez. Pues eso es lo que cuentan. Yo a don Lázaro sí lo conocí, pero no lo conocí trabajando. Como trabajador no lo conocí, el papá de don Tomás. Me tocó trabajar mucho con don Tomás, con Roque, sí, pero con él no. Entonces, según datos de la gente, dicen que pues algún historiador dice que don Lázaro dijo, te llevemos agua por gravedad. Conocí la tubería porque sí me tocó hacerle mantenimiento mucho a la tubería del tanque de San Joaquín. O sea, el desaranador estaba en la parte de San Joaquín, pues yendo para Pantalio. Ahí era el tanque de desarenador. De ahí cogía una tubería de presión en 4 pulgadas, en Eterní, o sea, nosotros lo llamamos Eterní, pero el nombre de eso es albestocemento. Ahí empezamos, empezó de ahí el agua. Ya después dijeron, como se puso el agua ya muy poquita, empezaron a traer unas agüitas que es la del Faro. La del Faro le tocó echarla al señor don Abelardo Bernal, que fue personero. Me acuerdo que empezaron primero con la agüita sobrante de la agüita de la finca El Faro. Eso llaman la finca El Faro, que está en el medio de la Lucía y Santa Cecilia o Santa Teresa. Ya por medio de ese trazado fueron
y trajeron ya toda la del Faro, pero la del Faro, bueno, vieron más agua, lo que fue la de la Lucía, que fue cuando, pues no me acuerdo, los dueños de las fincas echaron la otra parte, pero de ahí ya las unieron todas. Que eso debe haber sido por ahí término del 60 al 69. A mí me tocó, pues, como le digo, sí me tocó ir a llevar almuerzo por allá, cuando era mi papá trabajador de por allá, trabajó mi papá con el municipio, pero no les da, en ese tiempo no les daban sino 3 días de trabajo. Y me tocó ir a llevar almuerzo. Y el agua corría, era por pura sequía, o lo que llamamos zanja o sequías. Hasta esa agua duró en sequía o en zanja, como llamamos, hasta por ahí término del 86, 87. Hasta lo que era en potrero, y en ese potrero siempre se ensuciaba mucho porque la gente a veces no somos cuidadosos de lo que es el agua. Hubo gente que lavaba papas dentro de la misma agua. Nosotros íbamos casi 3 veces en la semana. En ese entonces había un señor del municipio que iba semanalmente, ese era casi el destino de él, decía poner cuidado, que no, bueno, él venía, vea, hay un daño en tal parte, hay que ir. Nosotros nos íbamos. El agua de que de pronto decimos de ahora de que nos tocaba ir con uno de mis excompañeros, era remendar tubería, echarnos de aquí medio bulto de cemento y barro blanco para poder remendar la tubería. Era duro, por eso le digo, no había ni volqueta, pues no sé, no es falta de colaboración, sino que uno como que no veía, como ese era el destino de uno salía, vea, hay que ir a remendar, y bueno. La zanja se iba poniendo por ahí cada 2 o 3 meses, que había que estarla limpiando, rozando, porque se iba llenando de hierba. Entonces, muchas veces, ahora pues a mi señora le tocó inclusive ir a llevarnos almuerzo, o llevarme el almuerzo a mí cuando estábamos limpiando la sequía, porque todo era por gravedad. Para mí fueron muy buenos. Fueron proyectos de que uno, por ejemplo, el proyecto el primer proyecto que tenían desagüe de allá era unirla con el agua del bombeo de la Espinosa. Inclusive hubieron trazos de allá, de unirlas todas dos, pero por eso te decía ahora, Carlos, que eran proyectos únicamente. Esos fueron proyectos, proyectar el agua el agua de San Joaquín, o sea, pues del tanque del desarenador que está en la entrada de San Joaquín, o sea, en finca de don Pedro Mejía, traer esa agua no al tanque directamente aquí de la guardería, sino llevarla a una planta que pensaban en el sector de la frontera, cuando eso se estaba bombeando el agua de la Espinosa. Pero se fue en proyecto y después empezaron, bueno, listo, ya empezaron a construir el agua de la Madera, o sea, Quebrada Grande, y ya fue el mejor proyecto que pueden haber hecho, aunque ya era poquita, pues, a veces se tocó sufrir, y todavía se sufre, por ejemplo, en estos días de que se dañó el agua, ustedes vieron, pero son proyectos y son insinuaciones que uno les ha dado y han sido buenas para la empresa. No, en ese tiempo, por ejemplo, en ese tiempo de que era el agua, porque no se trabajaba sino con tubería galvanizada. Todo era tubería galvanizada. Uno iba a una casa, vea que tengo muy poquita agua, que es que vea que no me entra el agua a mi casa. Uno iba y, por ejemplo, y destapaba en el contador, que aquí hay casas todavía, como te dijera, Carlos, casas todavía con tuberías por el techo. Entonces la mejor opción que uno les daba a Diana era, a usted, Carlos, compañero, les daba era hacer una inyección en O. O sea, después del contador, poner una T e inyectar con PVC a la parte más cercana, porque es que la persona no sufre muchas veces no sufre sino para el baño. Porque uno entrase a un baño a bañarse y bregar a meter el hombre, ¿dónde está el chorrito? ¿Dónde está el chorrito? Para uno poderse bañar,
era muy duro. Entonces a uno le decían, vea, hagamos, venga a ver qué le podemos hacer a esto. No, esa tubería está tapada. Gente que le decía a uno, no, pues echémosle algún ácido para que limpie la tubería. Le dije, no se puede, realmente no se puede, porque es que la gente a uno le da, no es que a uno le choquen las ideas. A mí me gusta mucho de que la gente le diga a uno, le informen ideas, pero yo les decía, no, esa idea no sirve. ¿Por qué? Le dije, porque es envenenar la tubería, y usted por dónde va a tirar el agua otra vez, un agua que te vas a tomar y luego Entonces, lo mejor que hacíamos era tirar del contador, o sea, del medidor, hacia la parte donde tuvieran las duchas e inyectarlo. Otras veces se cambiaba lo que es la tubería. Como el agua va, calcule Diana, que es que el problema no es... Yo pues en este momento tengo todavía buena memoria, pero no es cuestión de, digamos, por ejemplo, uno decir, ¿cuánto pagaba yo en ese tiempo? Yo decirle, 2.000 pesos, no, es muy poquito, o es mucho o es muy poquito. Entonces simplemente la gente decía, pero vea, es que aquí en el pueblo hay buen agua, y ¿por qué no yo no tengo agua en la casa? Es que vea, la tubería, es que no me está subiendo al baño. Entonces uno iba y les decía, vea, esto y esto, hagamos esto y esto. Entonces uno le tocaba irse a trabajar lo que era los sábados, domingos, a veces por la noche. Por ejemplo, que hay tuberías, mucha tubería todavía, lo que es las casas más viejas por ahí, tuberías por el techo. Por el techo, o sea, uno la sube del contador al techo y ya la lleva y la reparten en las partes más sin dañar, porque es que dañar un piso ya era muy costoso. ¿Cuánto valía? Tampoco uno es capaz de recordarse, porque son los tiempos de que uno no están escritos. Si uno los escribiera, si uno llevara algún control digamos, de decir, vea, no, hoy me gané tanto, entonces podría decir uno, bueno, listo. Lo único, lo que uno, pues yo sí me recuerdo, yo pues toda la vida me he recordado de cuánto entré a ganarme, cuánto, pues, y más o menos, eso va haciendo uno las consecuencias, pero porque lo tiene apuntado, o no porque lo tiene apuntado, sino por muchas razones de que son cosas casi personales, totalmente son personales. Tampoco, a ver, primero alcantarillado no, porque cuando mi persona entró a trabajar al municipio, ya había acueducto, ya había alcantarillado, estaban todas las redes ejecutadas, lo que te decía ahora, volviendo atrás, lo que era Barrio Unido, Copedén, Rincones del Edén, Progresar arriba, Las Vegas y La Frontera, no había alcantarillado, porque no existían, pues parte no existían los barrios. La única casa que existía aquí en ese entonces, la más lejana, era la del señor Libardo Jaramillo, electrificadora hacia adentro, tal vez ustedes sí la conocen. La casa, pues claro, allá de Víctor Mario, era la única casa, pues, como lejana del pueblo, que tenía acueducto. La otra más lejana era, digamos, el sector, digamos, donde está la bomba de gasolina, ¿cómo se llama la bomba? Zeus, me parece. Allá o sea, saliendo para Sonsón. Okay. Saliendo para Sonsón era la otra casa, de las últimas casas que tenía agua. Cuando eso era una casa es que de balcón. Otras casas que tenían agüita del acueducto eran aquí varias propiedades. Aquí, por ejemplo, la del señor Gerardo Ramírez, Apolinar, Ignacio Orozco, Samuel Gómez, Julio Campo, Alfonso Gómez, en ese entonces. Pero las épocas del alcantarillado, ¿en qué años fueron fundadas? No, a mí me decían que el alcantarillado estaba por ahí de 1935, porque es más viejo el alcantarillado que el acueducto, y el acueducto fue en 1945.
Entonces eso pues, cuando yo entré ya estaba todo, lo que es que los barrios que te acabo de mentar no existían. Claro. Cuestión administrativa, no te la puedo decir porque no. Simplemente el trabajador le decían a uno, bueno, vamos a hacer esto, uno se daba cuenta de que la administración estaba en ese programa, pero los recursos no nos puede decir uno porque son cuestiones administrativas. No recuerdo, a ver, de lo único que recuerdo fue de cuando se construyó la planta cuando estaban construyendo el acueducto de La Madera, o sea, Quebrada Grande. Se compraron mucha parte de tubería. ¿Cuál era esa parte de tubería? Una parte de tubería de 8 pulgadas, que la tocó conseguirla al señor Carlos Franco cuando ese estaba de ministro de Hacienda o algo así, o Hacienda. Fue cuando eso, que compró él la tubería, pero ya como le digo, cuestiones de inversión o consecución de recursos, no te los puedo decir, porque no sé en qué forma se consiguieron. Pero el municipio me imagino, porque es que si tú trabajas en el municipio, no te van a informar tampoco, vea, es que estamos gestionando esto, te das muy poca cuenta de las cosas. Directamente, si usted consigue alguna cosa, ya de pronto hay alguno que le informa, pero nosotros pues prácticamente no nos informábamos demasiado. A ver, el proceso entra por fondo obrero, o sea, municipio, directamente por el fondo obrero. El municipio en ese entonces venía desarrollando 4 o 5 casitas. Si nos vamos a la época de mi... Personalmente, las primeras casas que yo conocí como fondo obrero fueron por el sector del hospital. Inclusive el hospital funciona donde habían 2 casas para fondo obrero, que eran esas 2, la del señor Delio Osorio, Antonio Posada, que eran las 2. Después hicieron otras casitas, que eran la de Artemo López y Guillermo Pérez. Luego, cuando yo ya entro a trabajar al municipio, entran a ejecutar las casas que hoy es de don Antonio Montoya Parra, doña Lilia Escobar, Guillermo López, o Guillermo, no me acuerdo si es Guillermo Valencia, el señor de Mesopotamia, profesor, y Enrique Morales. Por la parte de encima del liceo, del hospital, por la parte de urgencias, era la de Rogelio Buitriago y Gilberto Cardona. Esas fueron en ese sector. Después hicieron, en esas épocas, hicieron las de arriba de la frontera, 4 casas, que cuando eso, te digo, que cuando eso no existía. De ahí viene la época de que construyeron toda la frontera, que fue por ahí la frontera fue por ahí en el 73, 74. Más o menos la frontera está del 74 en esa fecha. ¿El por qué? Porque allá hicieron 4 casas, que eso fue un lote donado por el señor Lino Acevedo. Se lo donó, como decir, a fondo obrero. La gente en sí, unos muy bravos porque él había donado eso, y que decían que era obligar al municipio a que le tirara agua, pues le construyera acueducto, tirando el acueducto para allá, él obligaban al municipio a construir más casas y a tirar pues acueducto para eso. Y enseguida ya hicieron esa. Entonces, como personalmente, entonces yo dije bueno, cuando estaban haciendo por el sector del hospital, yo hice la propuesta de solicitud para que nos favorecieran con una casa como fondo obrero, o pues directamente con el fondo obrero, municipio, fondo obrero. Entonces, en ese tiempo, que fue en el 74 más o menos, me dijeron que no me colaboraban, por el asunto de que la hija ya presente no existía todavía. Mi hija es del 75.
Entonces me dijeron que no me colaboraban, que porque no tenía familia. Bueno, ya yo me quedé callado. Después me dijeron personajes del mismo municipio, me dijeron, cuando hicieron las 4 casas de la frontera, me dijeron, ahora sí le colaboramos, porque ya existía la hija. Que fue cuando eso, después ya les dije yo, no me interesa el sector. Que eso, la hija es del 75. Y después de eso ya dije yo, no me interesa. Entonces cuando eso fue que compraron este lote acá, donde existen nuestras casas, que son 40 casas me parece, son 8 y 8 y 16 y 12, son 28, 38, ¿cierto? No, sí, 8 y 8 y 16, 28, no 38 sino 28, y 12, 40 casas, que son estos 2 lotes aquí atrás, en donde vive doña Luz Mari, donde vive pues, y actualmente donde vivo, fue una de las partes más grande de que hubo como del Fondo Obrero. Entonces yo ya hice solicitud. En ese tiempo trabajaba, era el alcalde, el señor Leonardo Molina, y bueno, el secretario no me acuerdo cómo era que llamaba. Entonces yo ya hice la solicitud y me dijo que sí. En ese tiempo ya me dijeron, no, yo le voy a colaborar, pero no habían hecho sino 4. Ya el señor Leonardo Molina me dijo, hagamos otras 4 casitas, espere que hagamos otras 4. Ya hicieron estas 8 aquí donde estamos en este momento, de mi vivienda para abajo, eran 8, y ya nos adjudicaron una de estas notas. Después hicieron las 8 de atrás, que fue cuando el señor alcalde William Aguilar Cuartas, que tocó a don Aníbal, doña Luz Mari, bueno, y otras personas ahí. Bueno, ya en ese entonces, cuando ya entra la administración de Gustavo López, fue la de que entra las otras 12, que fue la de donde vive la hermana mía. Y luego después terminan con otras 12 que le tocó al señor Álvaro Botero. Hasta ahí no más Fondo Obrero, porque no, pues casas de vivienda de interés social, sí, todo lo que es Barrio Unido, Convivir, Progresar, Manantial de Esperanza, Mujeres Tejiendo Unión, Copedén, Rincones del Edén, pues que son muchas cosas. Por ejemplo, Rincones del Edén y Copedén son casas hechas para personas un poco más pudientes. No son viviendas directamente de interés social. Son viviendas hechas ubicadas con préstamos, con subsidios de Confama, bueno, de muchas partes del mismo municipio, pero no de viviendas de interés social, porque las únicas viviendas de interés social fueron estas, pues las que te contaba, en el sector de la manzana, donde está la Casa de la Cultura, que era Matadero Viejo, cuando eso existían de esas casas, lo que es las que te digo, la frontera, y estas, que son 40, aquí somos 40 usuarios, pues como directamente del Fondo Obrero, y yo le doy gracias a Dios por la casa, pues sí, vivo muy amañado, hace 36 años, eso hace. Yo me vine para acá en el 84. Que nos tocó una época dura, porque a Diana, como le digo, si de pronto, pues claro que uno pues como le digo, no le alcanza a tomar fotos de lo que es la vida real, porque nunca cree que uno pues va a contar estas historias, pero acá a nosotros no nos entregaron sino la mera sala, lo que ves aquí, no únicamente la sala, la cocina, que esa puerta, lo que le contaba yo a Carlos y al compañero, no existía. Existía la pasadizo de allá y los servicios, pero eso no existía. ¿Por qué? Porque la cocina es la misma, pero ha sido a través de los años, no, reformitas que uno le va diciendo, qué bueno aquí, porque por ejemplo esos servicios no los tiene la casa, no los tenía la casa adjudicada.
eran otros servicios distintos. Y entonces los servicios, bueno, en épocas yo le dije a la señora, le dije, no, pero es que una casa tan grande, para nosotros dos nomás, porque ya los muchachos se habían ido. Pues se habían ido, no, se habían ido a trabajar, bueno, cogiendo otros rumbos, porque así somos la familia, corregimos otros rumbos, estamos con nuestros padres y nos vamos para otras partes. Entonces yo le dije a mi señora, qué bueno hacer unos servicios acá y pues como tener esas dos piecitas ya como muy aparte. Así lo hicimos y bueno, y conseguí los materiales, hice la piecita y los servicios y puse la entrada a la cocina aquí de frente. Ya lo que es esto, como le digo, no existía sino aquella puerta. Todo ese lote de atrás, porque esta casa es en esquina, era únicamente el techo. Eso era en tierra únicamente, no, esto todo es nuevo. Si usted se acuerda, no sé, de pronto esas casas de Terní viejas, o esas casas sin estos cielos rasos, como llamamos, no los ponen en la raja, sino que es esas tejas de allá y se llueve más uno adentro que lo que se llueve afuera. Se moja. Entonces esos son unos techos muy altos de Terní, entonces yo me dio por irle poniendo tablillita y así. Y ir arreglando, pero la casa en sí es de 4 piezas, de 3 piezas de habitación. En donde están los servicios, pues si gusten ahora la pueden ver, y son un comedorcito, ya la cocina, patio, pero nosotros no nos entregaron sino lo que es este saloncito aquí, baldosado y techado. Esas ventanas, eso no existían. Para que usted sepa, cuando a mí me entregaron, yo de un día para otro tuve que ir a conseguir los vidrios. Yo le había puesto lo único era las rejas de seguridad, la otra allá, y ya eso ya se fue arreglando la construcción, pero eso pues personalmente le digo, pues aquí se aguantaba mucho frío en ese entonces. Si la unión es fría, bueno, por la noche ya uno se va poniendo complicada. A ver, no, pues sí, como especialmente no. Especial no, compañeros de siempre de rutina, tanto de la administración como de la administración como alcaldía, o la administración como empresa de servicios públicos, o como compañeros, siempre son, casi todos están, porque si nos ponemos a ver, está Gildardo, pues que me haya tocado trabajar con ellos. Algunos compañeros ya muertos, otros pues naturalmente se han retirado, pero compañeros, por ejemplo, administrativamente, como decir Carlos Franco, que todavía pues existe, Javier Escobar, Gustavo López ya falleció, los otros pues compañeros así de la empresa, sí, casi están todos, pero como íntimamente no. Aquí por ejemplo pasan mis excompañeros, digo. Por ejemplo, si pasa el alcalde o pasa, por ejemplo, hubiera pasado John Jairo, yo lo invito, venga, tómense un tintico aquí conmigo, y yo los llamo aquí a mi sala, a mi residencia, y se les da un tinto. Pero así como especial no, Diana. A ver, Diana, las anécdotas mías, por eso si nos volvemos un poco atrás, si nos volvemos a la parte de atrás, cuando son anécdotas, pero administrativamente, cuando te digo que el señor Horacio Granado Sánchez me saca de la guardia y me pone a trabajar, de 16 pesos estábamos a 18, ya nos habían subido a 18, pero de 18 pesos, usted se imagina, uno brincar de 18 pesos a 21, es una anécdota totalmente muy buena, porque a mí pues el compañero inclusive se puso hasta bravo conmigo y dice, ¿cómo así que
renuncia y le aceptan. Y yo he renunciado y no me han aceptado. Entonces esas son cosas que son anécdotas que se le quedan como marcadas a uno. A mí, por ejemplo, el alcalde que le digo, me dijo, es que, no, venga, que yo lo voy a poner a usted a que me pinte las escuelas y trabaje. Usted le hace más falta ese trabajo, usted no es, no es para esa guardia, usted le hace más falta el trabajo. Por la sencilla razón, no sé, porque uno, pues, yo con todos los alcaldes la he ido muy bien, demasiadamente bien, así sea con John Jairo, así sea con Carlos, así sea con William Aguilar, así sea con este. He tenido poca relación con este porque no me tocó sino unos mesecitos con el Alexander Osorio, pero yo con todas las he ido bien. Entonces ya eso, pues él me dijo, no, yo te voy a subir a 21. Cuando ya, anécdota dentro del trabajo, con el señor Juan Carlos Vallejo, como alcalde en ese tiempo no, pero como alcalde, presidente del consejo, en la época que me fue muy bien, es una anécdota, pues, prácticamente, como le digo yo, de mejoras. Él me dijo, inclusive por ahí está la placa que tal vez Carlos y el compañero la vieron. Fue cuando Juan Carlos nos aumentan digamos, me da como una especie de especificación o como llamamos de reconocimiento. Entonces me sube de una plata, de una parte de sueldo a otra. Entonces para nosotros fue muy bien. Para mi persona, que le tocó agildarlo también, que eso fue prácticamente en el 98, 99, que fue cuando Juan Carlos estaba presidente. Entonces eso te digo, no, y cuando Juan Carlos eso ya, y ya seguimos trabajando, ya con Juan Carlos la íbamos muy bien, y de anécdotas, pues como personalmente, y anécdotas, por ejemplo, uno en el acueducto, de decirle la administración o la gerente de servicios, hay que suspender el agua. Y encontrar uno, digamos, de pronto, no voy a decir el nombre, pero encontrar uno y decir que a Carlos Franco se le va a quitar el agua, como que a un señor alcalde que se le suspende el agua. O cómo vamos a decir de que ahora yo en este momento, sí es esa. Mire, no estoy mal, 96. Entonces, esas son anécdotas que uno coge todo como una experiencia. ¿Cómo voy a decir? O cómo va a decir el excompañero Gildardo, y si la suspendieron en el agua. Y entonces yo, en ese momento no tengo con qué pagarla, pero en ese momento me la tienen que suspender porque no tengo. Y son anécdotas que uno con los personajes, inclusive con compañeros, hay que entrar por son anécdotas. A ver, yo pues en este momento quiero saludarlos a todos y decir, echemos para adelante, que esto pues debe de mejorar. Un saludo a todos los compañeros, compañeras, excompañeros y excompañeras, a los gerentes, a los alcaldes anteriores, a toda la comunidad en sí, que hay que echar para adelante. Que, a ver, ¿qué le dijera yo? No, muchas cosas, unos saludos a todos. Acabamos de terminar esta increíble historia. Los invito para que nos sigan acompañando a conocer estos grandes personajes del municipio, aquí en Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses.
Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir.